Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde les traemos todo el salseo, las noticias frescas y los rumores más jugosos del mundo del espectáculo turco y más allá. Hoy tenemos un tema que, déjenme decirles, está que arde en las redes sociales. Sí, hablamos de la reina, la diosa, la inigualable Hande Erçel. Y no solo eso, sino que además vamos a diseccionar todo lo que ha estado pasando en su vida amorosa, porque, como saben, el corazón de Hande siempre es un tema que nos interesa a todos. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, de los rumores de su nuevo amor, y de lo que la mismísima Hande ha revelado sobre todo este drama. Sí, así como lo oyen. Tenemos declaraciones directas, pistas ocultas y análisis exhaustivo para que ustedes, mi querida audiencia, no se pierdan ni un solo detalle. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, o si son de los que nos ven siempre pero aún no se han suscrito, este es el momento. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle con todo a este chisme jugosísimo. Bueno, a ver, pongámonos en contexto. Hande Erçel, como todos sabemos, es una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento. Su talento, belleza y carisma la han convertido en un verdadero icono. Y claro, su vida amorosa siempre ha estado bajo el escrutinio público, especialmente después de su romance con Kerem Bürsin, que, seamos honestos, nos tuvo a todos suspirando y creyendo en el amor verdadero. Era la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, y la verdad es que todos estábamos completamente enganchados. La relación de Hande y Kerem, nacida en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, fue como un cuento de hadas hecho realidad. La química entre ellos era palpable, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los fans estaban enloquecidos, las redes sociales explotaban con cada foto, cada interacción, cada muestra de afecto. Era la pareja del momento, la pareja perfecta. Recuerdo que cada vez que subían una foto juntos, o se veían en algún evento, internet se paralizaba. Las etiquetas con sus nombres eran tendencia mundial durante horas. Era una locura hermosa. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. No todas las historias de amor tienen un y vivieron felices para siempre. Y lamentablemente la de Hande y Kerem no fue la excepción. Después de un tiempo, la relación de Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia fue un balde de agua fría para muchos, que aún tenían la esperanza de verlos juntos para siempre. Los rumores sobre las razones de la ruptura fueron muchos: problemas de agenda, diferencias irreconciliables, presiones de la fama, quizás incluso la dificultad de mantener una relación bajo la lupa constante de los medios y los fans. En fin, cada quien tenía su propia teoría. Algunos decían que la presión de los fans era insoportable, otros que simplemente se dieron cuenta de que eran mejores amigos que pareja. Lo cierto es que ambos siguieron caminos separados, dejando un vacío en el corazón de sus fans. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, como es natural, después de un tiempo, Hande volvió a abrir su corazón al amor. Y los rumores sobre su nuevo galán no tardaron en aparecer. Se le ha vinculado con varios nombres, desde actores hasta empresarios, pasando por artistas. Pero recientemente un nombre en particular ha estado sonando con más fuerza que los demás. No voy a revelar el nombre todavía, vamos a generar un poco de suspense, ¿les parece? Necesitamos ese dramatismo, esa intriga para mantenerlos pegados a la pantalla. Pero lo que sí les puedo decir es que Hande, consciente del interés del público en su vida personal, ha decidido romper el silencio y hablar sobre todo esto. Y aquí es donde viene lo bueno, porque tenemos acceso a algunas de sus declaraciones, tanto directas como indirectas, que nos dan una idea de lo que realmente está pasando en su corazón. Han sido meses de investigación, de seguirle la pista en cada aparición pública, de analizar cada una de sus publicaciones en redes sociales. Pero valió la pena. Porque ahora les traemos la primicia. En varias entrevistas recientes, Hande ha sido muy cautelosa al hablar de su vida amorosa. Ha evitado dar nombres específicos, pero ha dejado entrever que está abierta a nuevas experiencias y que está disfrutando de esta etapa de su vida. Ha hablado de la importancia del amor propio, de la necesidad de rodearse de personas que te apoyen y te hagan sentir bien, y de la importancia de ser fiel a uno mismo. En una entrevista en particular, recuerdo que dijo algo así como: estoy en un momento de mi vida en el que me estoy priorizando a mí misma.
Estoy aprendiendo a amarme y a valorarme. Si el amor llega, será bienvenido, pero no estoy buscando activamente una relación. Unas palabras muy sabias, ¿no creen? Pero más allá de las entrevistas formales, también hemos estado analizando sus redes sociales, sus publicaciones, sus likes, sus comentarios. Y ahí es donde hemos encontrado algunas pistas interesantes. Ande ha estado interactuando con ciertas personas de una manera que sugiere algo más que una simple amistad. Sus likes a publicaciones románticas, sus comentarios con emojis de corazones, sus fotos en lugares que también han sido visitados por el supuesto nuevo galán. Todo esto nos da una idea de que algo se está cocinando a fuego lento. Recuerden aquella foto que subió en Capadocia, con ese paisaje de ensueño y esa sonrisa radiante. Pues bien, resulta que un par de días después, Dilek Taidelen, nuestro misterioso galán, subió una foto en el mismo lugar, con un ángulo similar. ¿Coincidencia? No lo creo. Esto es un claro indicio de que estaban juntos, disfrutando de una escapada romántica. Y no es la única coincidencia que hemos encontrado. También hemos notado que ambos siguen a un chef muy famoso que tiene un restaurante exclusivo en Estambul. Y ambos han comentado en sus publicaciones. Son detalles pequeños pero que sumados, forman una imagen bastante clara. Y ahora sí, ha llegado el momento de revelar el nombre que ha estado sonando con más fuerza en los últimos días. Según varias fuentes cercanas a Ande y según nuestra exhaustiva investigación en las redes sociales, el hombre que podría haber conquistado el corazón de la actriz es Dilek Taidelen. Sí, has leído bien, Dilek Taidelen. Al parecer es un empresario joven y exitoso con un perfil muy discreto en las redes sociales, pero con una gran influencia en el mundo de los negocios. No es actor, no es modelo, no es una figura pública. Es un hombre de negocios, un emprendedor. Y eso, para muchos, es un soplo de aire fresco en la vida de Ande. ¿Qué sabemos de Dilek? Pues bien, además de ser un empresario exitoso, se dice que es un hombre muy culto, inteligente y con un gran sentido del humor. También se dice que es un hombre muy familiar y que valora mucho la amistad. En resumen, un partido perfecto para Ande, ¿no creen? Se rumora que es dueño de varias empresas tecnológicas y que tiene una fortuna considerable. Pero lo que más llama la atención es su perfil bajo. A diferencia de muchos otros empresarios, Dilek no busca la fama ni la atención mediática. Prefiere mantener un perfil discreto y centrarse en sus negocios. Y quizás eso es lo que ha atraído a Ande. Un hombre que no busca la fama a través de ella, sino que la valora por quien es. Por supuesto, hasta ahora, ni Ande ni Dilek han confirmado ni negado la relación. Pero las evidencias son cada vez más contundentes. Y lo que es más importante, Ande se ve feliz. Y eso es lo que realmente importa, ¿verdad? Verla sonreír, verla radiante, eso es lo que nos importa a todos los que la queremos. Y si Dilek es el responsable de esa felicidad, pues bienvenido sea. En cuanto a Kerem Bürsin, bueno, él también ha seguido adelante con su vida. Se le ha vinculado con varias mujeres, desde actrices hasta influencers, pero hasta ahora no ha habido nada confirmado. Lo que sí sabemos es que Kerem sigue enfocado en su carrera y que está trabajando en varios proyectos interesantes. Y aunque la relación con Ande haya terminado, siempre quedará el recuerdo de ese amor que nos hizo soñar a todos. Al fin y al cabo formaron una pareja icónica que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que Ande Erçel, después de su ruptura con Kerem Bürsin, ha vuelto a encontrar el amor, o al menos, está abierta a la posibilidad de encontrarlo. Que su corazón está latiendo con fuerza gracias a Dilek Taidelen, un empresario joven y exitoso que podría ser el hombre que la haga feliz. Y que aunque la historia de Ande y Kerem haya terminado, ambos siguen adelante con sus vidas y sus carreras. Y eso es lo que importa al final. Que ambos puedan encontrar la felicidad, cada uno por su lado. Y ahora, para añadir un poco más de leña al fuego, déjenme contarles que he escuchado rumores de que Ande y Dilek han sido vistos juntos en un viaje a Italia. Al parecer, estuvieron disfrutando de la gastronomía, la cultura y el romance de este hermoso país. No tenemos fotos ni vídeos que lo confirmen, pero la fuente es bastante fiable. Así que manténganse atentos porque en cualquier momento podríamos tener la confirmación visual de esta relación. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la vida amorosa de Ande Erçel.
Recuerden que esto es solo una teoría, basada en rumores, pistas y declaraciones indirectas. La verdad absoluta solo la conocen Andy y Dilek. Pero, mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, atentos a cualquier novedad que surja. Y por supuesto, les mantendremos informados de todo. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándonos qué les parece todo este asunto, si creen que Andy y Dilek hacen buena pareja, si aún tienen esperanzas de que Andy y Kerem vuelvan a estar juntos. Queremos saber su opinión. Y si tienen alguna información adicional, no duden en compartirla. Somos una comunidad de chismosos informados. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les ha gustado, y que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este chisme. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Los quiero mucho. Y recuerden, manténganse chismosos.